parte experimental allí, se van a dar cuenta, cuando enciendan esto, miren que esto que ustedes tienen aquí va a empezar a vibrar. Este sistema allí va a realizar un movimiento armónico simple. Ustedes van a atar de este punto una cuerda, la van a pasar por esa polea y van a empezar en la primera parte a cambiar la tensión de la cuerda agregando un peso. ¿Listo? Para ustedes encontrar los diferentes modos de vibración asociados a esa cuerda. Entonces, en la primera parte simplemente vamos a dejar una frecuencia que va a ser constante y lo que vamos a ir cambiando es la longitud de la cuerda. ¿Listo? Recuerden que, voy a colocar la expresión por aquí, la frecuencia enésima de esto es n sobre 2L raíz de f sobre coeficiente de masa lineal. N toma valores enteros desde 1 hasta infinito. Entonces resulta que en la primera parte vamos a determinar este coeficiente de masa lineal. Ustedes van a hacer el experimento 3 veces, entonces van a determinar 3 valores de esto y luego se sacan un promedio y una incertidumbre asociada. ¿Listo? Lo van a hacer, la guía les dice que primero prueben una frecuencia de 30, luego prueben otra frecuencia de 60 y luego prueben otra frecuencia de 90. ¿Listo? Entonces nosotros ¿qué tenemos? Una cuerda que está atada de ambos extremos, el otro punto de contacto con la cuerda allí lo vamos a asumir como un punto fijo. Entonces nosotros tendremos que, asociado a esa cuerda, tenemos infinitos modos de vibración, ¿cierto? Porque la cuerda tiene infinitas partículas. ¿Listo? Nosotros tenemos que en el primer modo de vibración solo podemos tener media longitud de onda porque es justamente la distancia entre dos nodos. ¿Listo? Entonces ustedes identificarán si les aparece un solo bucle, será el primer modo de vibración, si les aparecen dos será el segundo modo de vibración, si les aparecen tres será el tercer modo de vibración y así sucesivamente. ¿Listo? Esto, ¿por qué lo tienen que identificar? Porque una vez en la cuerda tengan ese modo de vibración, ustedes van a necesitar determinar la longitud de onda. Entonces será siempre 2 veces L dividido N. ¿Listo? Entonces ahora sí miremos. Nosotros tenemos que, ¿cierto? Para una onda, el producto de la longitud de onda por la frecuencia da la velocidad de propagación, donde la velocidad de propagación cambia cada vez que yo cambie la tensión de la cuerda o cada vez que cambie el coeficiente de masa lineal de la cuerda. Esta relación de aquí yo la puedo escribir como lambda igual a 1 dividido frecuencia raíz de f sobre coeficiente de masa lineal. Resulta que esta relación que hay aquí, la longitud de onda, ¿cierto? Con la fuerza o la tensión de la cuerda, no es lineal, tiene una dependencia potencial allí. Uno puede hacer lo siguiente, hacer un cambio de variable, elevar al cuadrado a ambos lados, entonces en ese caso quedará lambda cuadrado 1 sobre f cuadrado coeficiente de masa lineal multiplicado por la fuerza. Entonces, ahora ¿qué vamos a hacer? Cambiar la fuerza. ¿Cómo cambian la fuerza? Cambiando la masa que van a suspender de la cuerda. ¿Listo? Entonces, para cada masa ustedes primero identifican cuál es el modo de vibración que hay en la cuerda en ese instante y para encontrarlo van buscando la longitud óptima de la cuerda, moviendo, ¿cierto?, el equipo. Entonces ustedes podrán tener lo siguiente: para 7 valores aquí de la masa encuentran el valor de la tensión, ¿cierto? Va a ser el producto de la masa por la gravedad, e identifican cuál es el lambda. Ya saben que esto con esto no es lineal, que lo que tienen que graficar es lambda al cuadrado con la fuerza. Entonces ustedes pueden imaginar que la fuerza va a ser la variable independiente, lambda al cuadrado la variable dependiente, y que si esto con esto es lineal, quiere decir que todo este producto será la pendiente. De esa relación ustedes pueden determinar cuánto vale el coeficiente de masa lineal y cuál es la incertidumbre asociada. ¿Listo? Ya allí ustedes lo despejan y calculan la incertidumbre.
Esto lo van a hacer para tres, van a encontrar realmente tres valores de este coeficiente, sacan un promedio y una incertidumbre. ¿Listo? Entonces recuerden que primero, coeficiente de masa lineal. Segundo, vamos a determinar cuál es la velocidad de propagación, ¿cierto?, de las ondas estacionarias que se están produciendo en esa cuerda. Entonces, miren que en los primeros ensayos dejábamos la frecuencia constante, 30, ¿cierto? No variaba la frecuencia para determinar ese coeficiente de masa lineal. Ahora lo que vamos a dejar constante es la fuerza. ¿Cómo dejan constante la fuerza? Dejan una masa allí, ¿cierto? Y hacen la experiencia para los valores de frecuencia que les dice la guía, desde 30 hasta 100. Para cada valor de frecuencia buscan cuál es la longitud óptima para tener allí el modo de vibración asociado y determinan cuál es el lambda. En cada caso el lambda lo van a encontrar así. Ok, entonces venimos aquí. Lambda por la frecuencia me da la velocidad de propagación, ¿cierto? Entonces, miren que si ustedes se grafican, lambda, ¿cierto? Miremoslo aquí. Resulta que si la fuerza es constante, y yo no cambio la cuerda, la velocidad de propagación no cambia tampoco, ¿cierto? Porque no ha variado nada. Entonces, lambda por la frecuencia, cuando aumente la frecuencia, estas longitudes de onda tienen que ser cada vez más pequeñas. Eso ténganlo en cuenta para la toma de los datos. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo me graficase lambda en función de frecuencia, eso tendría que ser una gráfica, ¿cierto? De tal forma que para valores grandes de lambda, la frecuencia tendría que ser pequeña, ¿cierto? Si uno aumenta, el otro decrece porque ese producto es constante. ¿Listo? Yo voy a buscar una relación que sea lineal para poder determinar de allí la velocidad de propagación. Puedo hacer un pequeño cambio y es, en lugar de 1 sobre f, decir que 1 sobre f es el periodo, ¿cierto? Entonces, si yo grafico lambda en función de el periodo, esta es mi x acá, ¿cierto? Ustedes lo analizan, esa relación va a ser así proporcional, de tal forma que directamente la pendiente de esta gráfica va a ser justamente la velocidad de propagación. ¿Listo? Ahí el corte tendría que ser 0, será una recta que pase por el origen, el corte no tiene ninguna interpretación física allí. Entonces, de nuevo, de la pendiente de la gráfica determinan la velocidad de propagación, calculan la incertidumbre asociada, y luego eso que determinan aquí lo pueden comparar con el valor, ¿cierto?, de la velocidad de propagación que les daría. La fuerza que dejaron en la cuerda constante, si fijaron una masa de 10 gramos, pues será el valor de la masa, multiplicado por la gravedad, dividido entre el coeficiente de masa lineal que ustedes ya han determinado en la primera parte de la práctica. ¿Listo? Bueno, chicos, ahora sí